Las 7:46 y bueno, pues recuerda, los vecinos no se les olvida por supuesto, pero la autoridad le apuesta al olvido del resto de los ciudadanos. ¿Se acuerda del agua contaminada en la Benito Juárez? Esa agua que olía a gasolina o a insecticida o a tiner o algún tipo de combustible que salía turbia, que empezó a generar incluso problemas en la piel de algunos ciudadanos, de algunas mascotas, problemas de salud y que nunca supimos por las autoridades que la había contaminado. ¿Cuál era el contaminante? ¿Qué había sucedido? Se acuerda también que para no dar explicaciones, el gobierno de la Ciudad de México, SACMEX, pues reservó por 3 años la información. Es decir, por 3 años SACMEX dijo, yo no voy a dar una sola información respecto a qué fue lo que pasó en ese pozo, Alfonso 13, acusan sabotaje, no lo demuestran, pero tampoco le dicen a los vecinos que contaminó su agua. Y si el agua que hoy consumen ya está limpia. Bueno, pues los vecinos de la alcaldía Benito Juárez obtuvieron una suspensión de efecto inmediato para que el gobierno de la Ciudad de México tome varias acciones. Manuel Rodríguez Rivero, socio del despacho Ledesma y Rodríguez y Rivero, experto en Derecho Constitucional, está en la línea. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Azucena. Muy bien, ¿y tú? Gracias, muy bien. A ver, ¿qué significa esto que les concedió un juez? Que ya les van a tener que decir que contaminó el agua, que les van a tener que comprobar que el agua está limpia. ¿Qué significa exactamente, abogado? Y mira, Azucena, como bien referías, el problema empezó desde finales de marzo con la preocupación de los vecinos de contar con el agua potable y apta para el consumo humano. Sin embargo, al principio el gobierno lo niega esta circunstancia. Algunos vecinos empezamos a presentar demandas de amparo para que se les suministrara el agua. Durante Sí. todo el tiempo, como bien señalas, se ha pedido conocer cuáles son los contaminantes que han ido afectando a las personas, que ya no es solo un tema del derecho humano a contar con el vital líquido, sino incluso el derecho humano a la información y sobre todo el derecho humano a la salud. ¿Por qué? Porque como bien dices, muchos vecinos han ido presentando este tipo de cuadros. La reacción del gobierno de la ciudad de SACMEX fue mandar a la reserva esta información, aduciendo una supuesta investigación de probable Sabotaje. boicot Sí. o complot en contra del gobierno. El sabotaje famoso. Ajá. Sin embargo, aquí tiene que haber dos precisiones, Azucena. No vale la reserva que pretenden cuando estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Insisto, no únicamente el acceso a agua potable, sino además el contar con información veraz, oportuna y verificable, así como un tema de salud Y el derecho a la pública. salud. ¿Pero qué Se han concluye el ido juez? divulgando ¿A qué los algunos estudios. obliga? Si algo los obliga al gobierno de la Ciudad de México, ¿a qué los obliga, abogado? Desde luego, mira, primero los obliga a suministrar agua que sea comprobable y verificable que es apta para el consumo humano. Y a partir de este acuerdo que saca SACMEX para la reserva, obligan a que a que se tenga que divulgar y dar a conocer a los quejosos y desde luego a toda la población cuáles son estos contaminantes para ver cuáles son las medidas de remediación, simple y sencillamente es lo que se pide. ¿Es definitivo? Es decir, ¿tiene que acatar la autoridad esta resolución o no necesariamente? Mira, en términos de la ley de amparo, las suspensiones surten efecto desde luego. Esto quiere decir que al momento en el que la autoridad es notificada, ahí la autoridad queda inmediatamente obligada a cumplir con la suspensión del juez. Esta es una suspensión provisional, falta que exista una audiencia incidental donde se determinará la continuidad de la suspensión definitiva durante todo el procedimiento, pero la divulgación de la información la tendrá que cumplir SACMEX al momento en el que sea notificada de la suspensión. ¿Cuánto tiempo tienen para responder a esta orden del juez? Mira, aquí lo que va a ser importante es que el juez de distrito pueda notificar de inmediato y dada la urgencia del caso a las autoridades. Ahí dependemos de un trámite interno en el juzgado, pero se tiene que estar verificando. Yo no participé directamente en este juicio de amparo, aunque sí somos parte del equipo que está llevando todos los juicios o muchos de los juicios de amparo por
Es probable que la autoridad no haya sido la delegación. notificada aún. Aún es probable que aún no lo haya sido, es correcto. Una vez notificado, ¿cuánto tiempo tiene para dar respuesta? Tiene que responder de inmediato y tiene 24 horas para informar al juez que ya dio cumplimiento. ¿A ustedes les informan cuando son notificados? Porque preguntarle a SACMEX o al gobierno de la Ciudad de México pues está casi en chino, está imposible para nosotros. ¿A ustedes, abogado, les avisan cuando ya ha sido notificada la contraparte? Es correcto. En el expediente se tiene que integrar la constancia de notificación. Bien, hasta ahorita no ha sucedido. Hasta el momento, donde tenemos acceso al expediente, aún no. Muy bien, bueno. Aún no está esa constancia, es decir, puede ser que ya esté notificado, pero no ha regresado el actuario. ¿Sería tan amable, abogado, de darnos a conocer cuando ustedes ya tengan la certeza de que ha sido notificada la autoridad para luego buscar de inmediato la respuesta? Bueno, claro que sí, cuenten con ello, Azucena. Bueno, pues se lo agradezco mucho, abogado Emanuel Rodríguez, qué gusto saludarle y hablar con usted esta mañana. Gracias, abogado. Estés muy bien, Azucena. Buen día. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de México? Supongo que ya ha sido notificado, no lo sé, pero el abogado dice que ellos también les van a avisar cuando las autoridades sean notificadas. ¿Qué tiene que hacer? Garantizar lo obvio y lo básico, agua limpia, e informar, dar a conocer públicamente lo que no querían hacer, qué fue lo que contaminó esa agua y qué tipo de contaminante es. Una vez notificados, tendrían que responder de inmediato.